La regresión, ¿verdad? Ya aprendimos un poco cómo se hace la regresión. Voy a hacer varias regresiones porque tengo que probar y tengo que calibrarla un poco. La primera es hacer una regresión donde lo único que voy a tomar es las cantidades de consumidas de tortilla en función del precio de la tortilla y del ingreso. Entonces, bueno, algo bien importante es que yo tengo que aumentar el ingreso, porque si yo dejara nada más una regresión de cantidad en función del precio, esa no es una muy buena regresión. ¿Por qué razón? Porque cantidad en función del precio podría ser curva de demanda o curva de oferta. Y en este caso yo tengo que especificar que es una curva de demanda, así que tengo que agregar una variable que me identifique a la curva de la demanda, en este caso el ingreso de la familia. Entonces doy el comando para hacer la regresión, que va a ser el comando lm, escribo la variable explicada, perdón, la variable que esté en función de otras, que en este caso es cantidad, punto 2, en función de qué, del precio, punto 2, y también yo quiero que sea el ingreso. Para escribir que yo quiero que otra variable sea explicativa de la variable cantidad, yo voy a poner un más. Entonces, precio de la tortilla más el ingreso. Aquí yo le estoy diciendo que estime una regresión donde la variable y sea las cantidades consumidas de tortilla y la variable explicativa o la x sean los precios, el precio de la tortilla y el ingreso de la familia. Y luego yo tengo que especificar, ¿verdad?, que los datos me los va a tomar de la base de datos que se llama demanda. Ya generé la regresión, tengo que ver la salida. Y la salida yo la encuentro dándole con el comando summary, le doy summary a rec 1, le doy enter y ahí está. Entonces nos fijamos, ¿verdad?, en esta regresión. Ya vimos más o menos, hay algunos elementos que son importantes de la regresión. Por ejemplo, un elemento importante que deben conocer de la regresión es el R cuadrado. El R cuadrado es la bondad de ajuste, se le llama, es decir, qué tan ajustado está el modelo. Y entonces, qué tanto se ajusta el modelo a los datos que se tiene. Entonces, si es bastante bajo, significa que no se ajusta bien. Se busca que esos datos están entre 0 y 1. Mientras más se acerca a 1, significa que está mejor ajustado. Mientras más se acerca a 0, significa que no está tan bien ajustado. ¿Qué es lo que sucede? Aquí es bien bajo. Aquí es del 2%. Hay un ajuste del 2%. Pero, ¿qué pasa? En este caso, se hace la excepción y no se considera el R cuadrado porque se tienen bastantes datos. Si fuera una regresión de 50 observaciones, sí uno tiene que ser muy exigente con el R cuadrado. Pero en este caso se tienen 6.400 observaciones. Entonces, en este caso no se tiene que ser tan exigente. Entonces, lo vamos a obviar. A pesar de que sea un dato importante, lo vamos a obviar por el momento. Otra cosa importantísima son los grados de libertad, que eso es cuántos datos ocupó al final. De manera muy sencilla es cuántos datos ocupó. En este caso ocupó 4.259. ¿Por qué? A pesar de que la base de datos es de 6.422, recordemos que hay estas familias que dijeron que no consumían tortilla. Y entonces eso, a la hora de eliminarlo, ¿verdad?, nada más me quedan 4.260 más o menos observaciones. Que una regresión ya en realidad con datos, es decir, con una suficiente cantidad de datos. Entonces, una vez que vemos eso, vemos ahora los resultados de los coeficientes. Y lo primero que hay que ver de los coeficientes es si son estadísticamente significativos. En este caso me dio que los dos primeros son estadísticamente significativos, pero que el ingreso no es significativo. Lo que uno pensaría, lo que se interpretaría como que el ingreso no influye en la cantidad demandada de tortilla, lo cual es absurdo porque claro que tiene que influir el ingreso. Entonces ahí tiene que ser que hay algún problema, que eso se puede corregir bastante fácil en realidad. Entonces, pero eso es lo que nos diría, ¿ya?, esto que no es significativo. Hay en algunos casos en los que eso me está diciendo algo, me está diciendo que realmente esa variable que yo pensaba que influía,
realmente no influye. Pero en este caso realmente es porque es un error de la forma en que estamos haciendo la regresión. Ya vamos a ver que con otra regresión eso sí me va a dar bien. Se miran los test estadísticos y las probabilidades. Realmente eso no me va a detener. Eso lo tienen en el otro documento. Simplemente me detengo si es estadísticamente significativo a un buen nivel estos dos. Este no. Y luego lo otro que hay que ver son los signos. Yo espero ciertos signos. Y por ejemplo, este es el coeficiente del precio. Este signo es el que me da la relación entre las cantidades y los precios de la tortilla. ¿Cómo tiene que ser ese signo? Tiene que ser negativo. Porque precisamente la ley de la demanda. A mayor precio, menor cantidad consumida. La relación es negativa, así que es negativo. Aquí nos fijamos que el signo es positivo. ¿Por qué? Porque es un bien normal. Bueno, en este caso, eso es lo que me está diciendo el signo. Si a mí me hubiera dado negativo ahí, me estaría indicando que no es un bien normal, sino que es un bien inferior. Pero me dio positivo, por tanto, sé que es un bien normal. Y es bastante, realmente eso es lo que esperaría yo de ese producto. Entonces, yo ya tengo esa primera regresión. Pero ahora, ¿verdad? Voy a ajustar lo que les decía de estos valores atípicos. Entonces, voy a volver a correr una regresión, le voy a llamar reg sub 2. Le escribo exactamente lo mismo, ¿verdad? Cantidad en función del precio y del ingreso, pero ahora le voy a agregar algo más. ¿Y qué es lo que le voy a agregar más? Algo que se llama subset, que eso no es más de decirle que no me agarre todos los datos, sino que me agarre apenas un subconjunto de los datos. ¿Y qué subconjunto de los datos es? Según la condición que yo quiero, es decir, que las cantidades consumidas de tortilla sean menores que 540. ¿De dónde sale ese 540? Recordemos, de los valores atípicos. Todos los que son mayores de 540 yo los identifiqué como valores atípicos. Entonces yo quiero que me haga la regresión con los que son menores que 540 para no tomar en cuenta esos valores atípicos. Entonces le doy enter. Igual vuelvo a sacar el summary y me mejoró un poco. Si se fijan, esto yo busco que sea bastante bajo, lo más bajo posible, y me mejoró un poco. Me cambió un poco los coeficientes y me mejoró, ¿verdad? Me mejoró un poco. Si se fijan en los grados de libertad es menor que el anterior. ¿Por qué? Porque no está tomando esos valores atípicos. Ok, todavía tengo sí el problema de que el ingreso no es significativo cuando sí debería serlo. Entonces, en este caso lo que voy a hacer es estimar las funciones de demanda, las que se llaman de elasticidad, asumir que la forma que tienen esas demandas es de elasticidad constante. De elasticidad constante. ¿Qué son esas variables? ¿Qué son esas funciones de elasticidad constante? Son funciones que se estiman en logaritmo, es decir, las variables se convierten en logaritmo para hacer la estimación. ¿Cómo hago esto? Ok, parecido como yo tenía, ahora le voy a llamar regresión 3, le estoy poniendo diferentes nombres, ¿verdad? Parecido como lo tenía aquí, nada más que ahora le voy a agregar log de cada variable. Y entonces de esa manera lo que le estoy diciendo es que me transforme las variables en logaritmo y me estime la regresión con esas nuevas variables. Le doy enter y ahora le doy summary, regresión 3, le doy enter. ¿Qué pasó aquí? Aquí obtengo lo que estaba esperando, ¿verdad? Ahora el coeficiente del ingreso sí se me volvió positivo. Si se fijan, bueno, el R cuadrado dijimos que no nos interesa, aunque realmente aumentó. Si se fijan, aumentó del 2% al 4%, aumentó el doble, lo cual está diciendo que esta forma de estimarlo es mejor. Y en general, las curvas de demanda, la forma en la que más se acostumbra a estimar es con logaritmo. Los valores aquí están, ¿verdad? Estos son los coeficientes. Y hay algo importante, y esa es la otra ventaja de esta estimación con logaritmo, que
cuando yo tengo esta transformación que yo hice con logaritmo, estos coeficientes lo que me brindan son las elasticidades. Yo no las tengo que ni siquiera calcular, estas ya lo son. ¿Qué me quiere decir esto? Por ejemplo, esto me está diciendo que la elasticidad precio a la demanda de la tortilla es de 0.64. ¿Cómo interpreto yo eso? Que si el precio de la tortilla aumenta en un 1%, la cantidad de demanda de tortilla va a disminuir en 0.64%. Esto sería la elasticidad de ingreso. ¿Cómo lo interpreto yo? Ante un aumento de un 1% en los ingresos de la familia, el consumo de tortilla, la cantidad de demanda de tortilla va a aumentar en 0.14%. Entonces, nos podemos ver, ¿verdad? Podemos ver que tenemos estas funciones, este tipo de función cuando es logarítmica es muy importante y muy útil. Aquí concluimos que son inelásticos, ¿verdad? Porque es menos que 1. Es un bien inelástico y es de esperarse, ¿verdad? La tortilla es un bien básico, se podría decir, así que es de esperarse que es un bien inelástico. Ok, yo puedo hacer algunas variaciones, ¿verdad? No quiero hacer demasiadas porque realmente todos los ejemplos son diferentes, ¿ya? En cada uno va a brindar diferentes cosas, pero yo tengo que hacer ciertos ajustes, ¿verdad? Y bueno, hay otra cosa, que aquí yo solo tomé en cuenta el ingreso, pero yo puedo poner otra variable explicativa. Entonces, otra vez, ¿verdad? Nos vamos a la misma regresión anterior, pero ahora yo le voy a agregar una variable explicativa más y va a ser el logaritmo, siempre lo voy a estimar en logaritmo, ahora del precio de el precio 0.6, que es el precio del pan simple. Entonces le doy enter y le doy summary para ver la salida y obtengo esto. ¿Por qué aumenté el precio del pan simple? Porque yo podría ver que la tortilla y el pan simple son bienes relacionados. ¿Y cómo yo espero que estén relacionados? Que son bienes como sustitutos. Entonces, si son bienes sustitutos, yo esperaría el coeficiente de esa variable positiva. ¿Qué fue lo que pasó? Veamos, este es el resultado. No me da positiva, me da negativa, lo que me diría que son complementarios. Podría ser que sean complementarios, pensemos un poco y pensemos que puedo comer tortilla algunas veces, otras veces pan, y son complementarios en mi dieta normal. En el mismo plato es muy poco probable que yo esté comiendo tortilla y pan al mismo tiempo, pero en mi dieta y en mis comidas en general, generalmente las puedo acompañar. Pero de igual manera hay otro problema. Esto no es significativo al 10%, es significativo al 25%. Yo lo puedo dejar así o puedo buscar cómo mejorarlo un poco, ¿no? Yo lo que podría hacer es, por ejemplo, limitar y recordar lo siguiente. Recordemos que yo había hecho un boxplot y aquí lo puedo encontrar. Bueno, no, creo que no lo tengo. Voy a hacer un boxplot. Voy a hacer un boxplot de la variable el precio del pan. Entonces, demanda precio 0.6. Y nos fijamos, ¿verdad? Aquí está, que va desde 0.5 hasta 10. Aquí fue lo que mencioné de que muy probablemente estos valores correspondan a barras de pan que eran más grandes, que no son la barra de pan que es sustituta de la tortilla, ¿ya? Que es una barra de pan de a peso, ¿ya? Entonces, yo voy a restringir los valores ahora para no tomar en cuenta estos valores atípicos y esto lo voy a hacer meramente de manera subjetiva y nada más probando. Entonces, en este caso, me voy a ir otra vez a mi regresión y ahora lo que voy a hacer es correr la misma regresión con una diferencia. Cuando yo tengo el subconjunto que yo le apliqué
la condición de que los valores de las cantidades consumidas de tortillas sean mayores que 540, yo voy a agregar otra restricción. Yo le voy a decir, además de eso, ese es el símbolo para poner varias restricciones. Además de eso, yo quiero que el precio del pan, nada más me tomes los datos donde el precio del pan sea menor o igual, digamos, no sé, pongámosle 4. Pongámosle 4. Realmente algo totalmente subjetivo. Nada más yo estoy decidiendo y estoy diciendo, un pan, una barra de pan que valga arriba de 4 córdobas, una barra de pan tal vez más grande que las que estoy trabajando o las que quiero trabajar. Entonces voy a que no me tome en cuenta esos datos. Le doy enter y veamos cómo me da la regresión. Entonces la regresión me da, en realidad no me da mejor, me da peor, porque aquí era más bajo, en este caso no es tan bajo. Pero vemos una gran diferencia, que el signo es positivo y era realmente lo que yo quería. ¿Ya? Realmente yo espero que el signo sea positivo. ¿Por qué? Porque son bienes sustitutos. Entonces podemos ver que la regresión igual tengo una variable que no es significativa, las otras dos siguen siendo significativas. Y podría, por ejemplo, variar un poco. Digamos que esa regresión voy a cambiar y voy a hacer para los valores abajo de 4, nada más estrictamente. Entonces le doy el summary y si se fijan, se mejoró, bajó la probabilidad. La probabilidad bajó. Y entonces, de igual manera, sigue no siendo significativa. Y entonces yo tengo que ir probando y tengo que ir viendo varias cosas, ¿verdad? Recordemos que el ingreso también tiene un par de valores típicos. Si yo grafico, por ejemplo, la cantidad demandada de tortilla con respecto a los ingresos versus los ingresos versus el ingreso, obtengo eso que está ahí. Si se fijan, ahí hay un gran problema. Hay unos datos que están muy, pero fuera de muy fuera de lo normal. Eso yo los puedo ver mejor si grafico el boxplot. Ahí están. Esos datos son totalmente atípicos, realmente. Y yo podría saber cuáles son esos datos atípicos. Bueno, una manera de saberlo, ¿verdad? Es como lo habíamos hecho. BA, valor atípico de ingreso, va a ser igual al boxplot, demanda, ingreso. Y le doy out para identificar eso. ¿Cuántos valores atípicos me dio? Me dieron 449. Hay unos que no son atípicos. Yo lo que voy a hacer es ordenarlo. Sort va ingreso para ver cuál es el mayor. Si se fijan, hay unos datos que están demasiado grandes y que deben ser errores realmente. ¿Ya? Realmente esto estamos hablando de 1.304.000 córdobas. Eso es demasiado. Eso es demasiado. Todavía este lo creería más, el 618.536. Pero igual, si elimino esas personas, pongámosle que realmente una familia hace esa cantidad de dinero, 618.000 córdobas al mes, en un mes, porque esos son datos mensuales, en un mes. Asumamos que sea cierto. Imaginémonos que una familia hace eso. Yo no considero que sea muy importante en el consumo de la tortilla esa persona, ¿verdad? Esa familia. Entonces vamos a eliminar esos datos que se salen demasiado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, 95, eso lo creo más. Voy a eliminar los que estén por arriba. Voy a eliminar los que estén por arriba de 100.000 córdobas, que ya me parecen demasiado, pues.
Entonces, y realmente no estoy cayendo en mucho error porque no, incluso si es cierto ese valor, no, no me va a afectar mucho. Entonces, aquí le voy a agregar una restricción más. Y la restricción sea que el ingreso sea menor que 100.000. Entonces, el coeficiente de este cambió. Creo que lo podemos ver, ¿verdad? Que cambió el coeficiente. No cambió mucho en realidad, si se fijan. Y tampoco mejoró el hecho del precio, ¿verdad? Tampoco mejoró el hecho del precio. Pero entonces yo puedo, ¿verdad? Yo puedo ir jugando con esto y puedo ir estimando varias opciones. Puedo ir eliminando datos atípicos que considere. O también podría agregar, por ejemplo, imaginémonos que yo considero que aparte para el consumo de la tortilla también es importante el precio, qué sé yo, del arroz. Y entonces yo aumento el precio del arroz. Le doy, ¿verdad? Como una nueva variable explicativa, le doy summary rec 5 y ahí está. Aumenté el precio del arroz. El precio del arroz me lo pone negativo, indicando que es una variable, indicando que es un, un bien complementario, ¿ya? Lo cual yo diría que es correcto. El arroz lo acompaño con la tortilla, no lo sustituyo, pero tampoco es significativo. Pero igual, ¿verdad? Puedo dejar así la regresión y puedo, a pesar de que no son significativos, puedo trabajar con esta función de regresión, aunque lo ideal sería ir trabajando un poco, ir jugando un poco, tal vez metiendo otros datos o viendo qué se puede hacer para mejorar esa curva de demanda. Pero si nos fijamos, los datos esenciales que son los de los coeficientes, la elasticidad de precio y la elasticidad de ingreso, no han variado mucho y son significativos. Y eso realmente es lo que más me interesaba calcular. Ok. Bueno, una última cosa que quiero agregar es que si yo tengo mi regresión, esto yo tengo que buscar, esto recordemos que es una función de demanda de elasticidad constante. Entonces, estos son los parámetros que yo tengo. Si yo miro esa función es una función exponencial y yo puedo graficar esa función exponencial si le doy valores constantes. Entonces, para el caso, para este caso yo le di, ¿verdad? Con estos datos que yo tengo, esta elasticidad, yo puedo graficar esa curva de demanda. Lo único es que grafico la curva de demanda original. Recordemos que generalmente graficábamos la curva de demanda inversa. En este caso la curva de demanda inversa es bastante complicada en realidad para graficarla. Mejor grafico la curva de demanda normal. Y ocupo estos valores para darle, ¿verdad? E a la esto por X, en este caso X va a ser el precio, ¿no? Mi variable X va a ser el precio, X a la menos 0.51 por 2000, aquí le estoy dando valores simplemente que les quise dar a los valores para dejar constante la otra variable y nada más hacer variar el precio. Entonces al ingreso le di un ingreso de 2000 córdobas, digamos. Al precio del pan le di un precio de un córdoba y al precio de la libra de arroz le di como 10 córdobas. Entonces si yo le doy este y le doy enter, aquí tengo la gráfica. Nos podemos, ahí nos fijamos que realmente es una curva de demanda que no es lineal, ¿ya? Sino que tiene una forma más curva, pero de igual manera cumple con la relación negativa que caracteriza las curvas de demandas por la ley de la demanda. Okay.